Ya, chiquillo. Entonces, un segundo más, que esta cosa de nuevo no quiere funcionar, que es la cosita que uso para escribir, porque así les queda más clara la ecuación. Ahora sí. Entonces, ahora solo tenemos que encontrar algo que diga que acá podemos escribir. Ya. Y ahora hay que usar esto. ¡Ay, qué miedo! Entonces, en esta parte, en esta ecuación, lo importante es que este término de acá va a estar, ajá, este término de acá va a estar asociado entonces a la presión, que después más abajo lo definimos de esa, perdón, a la masa de la atmósfera, que después más abajo lo volvemos a definir de esa manera. Ya, esta es la integral entonces que va entre todos los niveles de presión y gracias a eso podemos con esta ecuación obtener la masa total de la atmósfera y es lo que hicimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada hicimos un ejercicio de cuánto pesaba la atmósfera, si se acuerdan, y obtuvimos un valor, obtuvimos que la atmósfera pesaba, ¿se acuerdan ustedes? Lo tengo por aquí, sé que está aquí. Entonces, para los que no vinieron la semana pasada, este ejercicio lo hicimos de la siguiente manera, el 1. El ejercicio número 1 lo hicimos entonces considerando la ecuación que tenemos acá y considerando que m, en el caso que usemos esa misma ecuación, m promedio en una unidad unitaria de área, va a ser igual al peso en superficie de, o sea, perdón, a la presión en superficie, promedio a nivel del mar, sobre G0, ¿ya? Y esto a su vez entonces va a ser igual si reemplazamos la presión promedio a nivel del mar, 1013, opciones de puntero, pluma. Entonces, 1013 más o menos. 1013, ¿cuánto? 1013 hectopascales es la presión promedio en la superficie terrestre sobre G0, que era igual a 9.8 metros partido segundo cuadrado, ya que estas son las unidades de aceleración. Entonces, ¿esa unidad de dónde viene? Bueno, viene dada porque la aceleración va a ser igual. La aceleración va a ser igual a ¿qué? ¿Se acuerdan de eso? La aceleración va a ser igual Era a la metro velocidad. por segundo cuadrado, ¿no? Sí, y eso quiere decir que ¿cómo se obtiene? ¿Cuál es la definición física de la aceleración? Velocidad partido por tiempo, ¿cierto? Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, si la velocidad está cambiando con respecto a un determinado periodo de tiempo, nosotros vamos a tener aceleración. Esa aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso de la atmósfera, nosotros vamos a tener una aceleración de gravedad que se va a determinar como 9.8, como dice la Yulisa, metros partido segundo cuadrado. Entonces seguimos con este cálculo en hectopascales. El hectopascal es una medida que se utiliza bastante para poder, digamos, indicar cuáles son los niveles de presión en la atmósfera. Sin embargo, para los cálculos necesitamos pasarlo a pascales. Entonces nos queda 1013 por 10 elevado a 2, o le agregamos 2 ceros, pascales, dividido en 9.8 metro partido segundo, ¿ya? Entonces ahí recién podemos hacer el cálculo. Y ahí hacemos igual. Y si hacemos el cálculo nos queda, esto queda, claro, 101.300 pascales dividido en 9.8 queda 10.336.73. ¿Y esto en qué queda, chiquillo? ¿En qué unidad? Ya, si no sabemos, tenemos que calcular la unidad. Nosotros sabemos entonces que un pascal va a ser igual a un newton partido newton, un pascal, newton partido metro cuadrado.
Eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Estaba bien metro cuadrado? Claro, todo queda en kilogramos partido metro cuadrado. Ya, no, se adelantó la Yulisa, súper bien. Entonces, para llegar a eso, tenemos que saber que un pascal es un newton partido metro cuadrado. Entonces, acá arriba podemos poner newton partido metro cuadrado. Y acá abajo, segundo va metro partido segundo cuadrado. ¿Ya? Y ahora quedémonos solos con las unidades de medida. Y después reemplazamos el valor de nuevo. Y nos queda entonces newton partido por newton por segundo cuadrado partido metro cúbico, si es que lo ordenamos estas fracciones, ¿ya? Y newton por su parte es igual a kilogramo por metro partido segundo cuadrado por segundo cuadrado dividido en metro cúbico. Y aquí, ¿qué pasa? Se nos van los segundos cuadrados y se nos va este metro de arriba con este metro acá abajo y reemplazamos con un 2. Y finalmente, si volvemos al resultado, nos queda que esto es igual a 10.336.73 kilogramos partido metro cuadrado. O sea, ese es el peso que tiene la atmósfera en un cubo de 1 metro por 1 metro cuadrado. O sea, son, ¿cuánto es esto? Si un elefante pesa, los elefantes parece que habíamos dicho que pesaban como a varias toneladas. Bueno, son varios elefantes, ¿ya? Entonces, pero ese es el peso que nosotros como humanos tenemos que resistir. ¿Qué pasa si queremos obtener la masa de toda la atmósfera? Entonces agarramos el borrador. Ya borré todo. Entonces necesitamos calcularlo en toda la atmósfera y vamos de nuevo a la pluma. Y vuelvo a escribir acá el valor que nos había dado para la masa de un que era por acá. Ya. Para la masa, que está como puntero por eso. Pluma. Ya. Para la masa promedio en 1 metro cuadrado nos había dado 10.336.73 pascales. No, no son pascales, kilogramos. Borrador. Eh, 73 kilogramos partido metro cúbico. Ya, si queremos pasar esto, chiquillos, a una unidad de peso en todo el planeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que multiplicar? Multiplicamos masa en 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Exactamente, Viviana, por el área de la Tierra. Entonces, esto va a ser igual a, si multiplicamos 4 pi. Chiquillos, odio esta cuestión. 4 pi. Vamos a hacer borrador. Y vamos con pluma. Ya, entonces era 4 pi r cuadrado por m. ¿Qué es el r cuadrado? El radio de la Tierra. Ya, y acá yo les podría preguntar, oye, pero ¿por qué el radio? ¿Qué radio de la Tierra? O sea, ¿por qué usamos el radio de la Tierra si la atmósfera, digamos, varía la altura con respecto a la Tierra? ¿No debiésemos usar un radio más grande que el radio de la Tierra? Y ahí la respuesta es no. Usamos el radio de la Tierra porque la atmósfera, el tamaño de la atmósfera es tan pequeño en comparación al radio que tiene la Tierra
es menos del 1%, entonces es despreciable considerar entre un valor que considera la atmósfera y un valor que no considera la atmósfera, da lo mismo, entonces usamos el valor de la Tierra, ¿ya? Entonces para obtener la masa de toda la Tierra multiplicamos el valor de la masa en un lugar por unidad de área por toda el área de la Tierra, y esto nos queda entonces 4pi, y aquí si quieren me ayudan a calcularlo con la calculadora, por el radio de la Tierra, que es 6.37 por 10 elevado a 6 metros, ya eso es harto. Y después por el valor que calculamos nosotros en la masa por unidad de área, 336 kilogramos. Cuando ustedes respondan las pruebas, ahí tienen que usar bien sus unidades de medida, ¿ya? Y esto nos va a dar entonces un valor de, no sé si alguien tiene ahí una calculadora. Esto nos da un valor de, yo calculé 5.27 por 10 elevado a 18 kilogramos. Y eso es mucho. ¿Ok? Entonces esa es ya, Yulisa, 5.17, ya, perfecto. Por 10 elevado a 15 te dio a ti y a mí me dio a 18. A ver, veamos por qué pusiste el radio de la Tierra en, a ver, 4 por pi por 6.37. Es que este fue el resultado cuando usted lo pasó a toneladas. Verdad, por eso. Por eso. Claro. Sí. Ya. Entonces en kilogramos y el valor que dio la Yulisa está en toneladas. Vale. Entonces así obtenemos nosotros el peso de la atmósfera. ¿Ya? Y gracias a ese valor, entonces vamos de nuevo acá y ponemos borrador pluma. Profe, una Vamos a la pregunta es que tenía Sí. escrito la masa promedio unitaria, lo tenía en metros cúbicos y después en el cálculo puso en metros cuadrados. En la obtención había un metro cúbico, pero en realidad la masa, digamos, unitaria es partido en metro cuadrado. La masa unitaria por unidad de área, porque es por unidad de área, ¿ya? Entonces, que por unidad de área significa que tiene que tener un metro cuadrado abajo. Entonces, esta masa va a estar en kilogramos, que es la unidad de medida que nosotros conocemos de la masa, y abajo tiene que ir un metro cuadrado, siempre. Si es que es por unidad de área. ¿Ya, chiquillos? Si puse yo elevado a 3 porque o estaba mal escrito o estábamos en la obtención, porque efectivamente en la obtención llegábamos a un punto en donde había un metro cúbico abajo, cuando obteníamos los pascales, los newton y los metros. Pero esto es así, como dice el Miguel, esto es lo correcto. Entonces ahora vamos a hacer la 2, que dice a qué presión se encuentra la mitad de la masa atmosférica. Entonces ya sabemos cuál es la masa de la atmósfera por unidad de área. Vamos al segundo ejercicio, pero ahora queremos saber a qué presión se encuentra la mitad de la masa. Entonces vamos a despejar el valor de la presión, que es lo que queremos obtener. ¿Ya? En términos de la masa de la atmósfera por la aceleración de gravedad. Entonces, nosotros queremos obtener esta presión, sabiendo que la masa de la atmósfera es la mitad de la masa que nosotros conocemos. Entonces acá aplicamos la masa que conocemos por unidad de área, que es de toda la atmósfera, dividido en 2, porque es la mitad, queremos saber dónde está la mitad de la atmósfera. Esto está en kilogramos partido metro cuadrado, ya, por la aceleración de gravedad, que es 9.8 metro partido segundo cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 496. Hay que sacar eso ahí, si no, vamos a pensar que es un signo negativo. Y eso nos va a dar un valor de 496, 370, 496.370. ¿Y eso en qué tiene que dar, chiquillo? Si es presión.
en pascales. ¿Y cómo pasamos de todo esto al pascal? Bueno, veamos acá abajo. Nos quedó entonces aquí abajo, verifiquemos las unidades de medida. Nos queda 1 kilogramo partido 1 metro cúbico por 1 metro partido segundo al cuadrado, y eso va a quedar igual a kilogramo partido metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Por otro lado, nosotros sabemos que el pascal va a ser igual a, newton partido metro cuadrado. Y eso va a ser igual a su vez a, ¿cuánto es newton, chiquillos? Kilogramo metro partido segundo cuadrado partido metro cuadrado, y eso va a quedar igual a kilogramo partido metro por segundo cuadrado. Ya, y esto es igual a esto, así que estamos bien con la unidad de medida, ¿ya? Entonces este resultado está en, dice que son 496.370. ¿Qué es eso entonces? ¿Sacaron el cálculo? ¿Le dio lo mismo? Veamos. 10.336. Si no tienen calculadora, pueden descargar R en su computador. Y ahí ustedes, porque la función más básica de R, como ustedes saben, es la calculadora. Por 9.8. 506. Ah, miren, nada que ver. Escribí otro ejercicio, ya el resultado es otro. ¿A ustedes cuánto les dio? ¿Cuánto les dio de resultado? Sí, es la presión. ¿Cuánto les dio? Vamos a la pluma. A mí me dio, según el R, me dio 50.649. Y ahí sí está bien. Por razón me hacía ruido el otro. 50.649. ¿Ya? Y si este valor queremos pasarlo a hectopascales, tenemos que dividirlo en 100. Entonces, esto puede quedar 506.49 hectopascales. Ya, eso quiere decir que la mitad de la atmósfera, la mitad de la masa de la atmósfera, se ubica a los 500 hectopascales aproximadamente. Y eso es cierto. Vamos a ver esta figura que dice que, claro, el 50% de la masa, sobre el 50% de la masa, está más o menos a los 500 hectopascales, que justo acá están en valores de altura, pero si lo buscamos, por ejemplo, en otro libro, por ejemplo, si es que lo buscamos en el libro que nosotros estamos utilizando realmente, que es el Wallace, acuérdense que ustedes tenían una lectura para hoy del Wallace. Entonces, yo tengo el Wallace lo fome del Wallace es que no es un libro pequeño. Yo tengo muchos libros. El Wallace es gigante, miren. ¿Quién lee estos libros tan grandes que parecen enciclopedia? Pesa demasiado. Entonces, claro, por ejemplo, si ustedes van a ver al Wallace alguna figura similar, porque estas figuras siempre se repiten entre libros, entonces igual es buena idea que uno revise cómo son las distintas figuras dependiendo el libro para ver cómo lo representa. Entonces, el Wallace, por ejemplo, tiene que tener una figura de ese estilo. Quizás no está en este capítulo y está en el capítulo de termodinámica, que es lo que vamos a empezar a ver quizás hoy día, ojalá, si no mañana. Entonces, segundo capítulo del libro es tampoco, porque es el sistema terrestre,
Es el tercer capítulo del libro donde está termodinámica. Entonces acá en termodinámica se empiezan a ver los conceptos de presión, de los conceptos de densidad y los conceptos de las ecuaciones que vamos a ver en la atmósfera. Entonces, acá tiene que haber alguna ecuación que nos ayude. No, no nos quiere este libro. Y eso que es uno de mis favoritos. Porque, nos fuimos súper lejos. ¿Ya? Yo estoy segura que ustedes cuando leyeron en la parte no encontraron una figura, esa misma figura con hectopascales. ¿No? ¿Leyeron el libro? Acá está, po. Ya. Fíjense que la presión y la densidad disminuyen con la altura. ¿Ya? Y acá sale efectivamente que, pero no sale el gráfico en el que la mitad de la masa está abajo de los 500 hectopascales. Pero yo no les voy a encontrar una figura. Hablando de tareas, alguien había dicho que iba a buscar que si es que efectivamente había subido el oxígeno cuando habían dinosaurios. La Arlet, ¿cómo te fue con eso, Arlet? Cuéntanos. Ya, pues, pon el micrófono si quieres. Ya, lo tengo anotado. Ya, vale, te escuchamos. Habían dos estudios, uno que se realizó en 2013 y uno en 2019, y en el 2013 decían que encontraron resina como en ámbar, le sacaron el oxígeno que supuestamente tenía y vieron que el porcentaje de oxígeno se asemejaba a que en el ambiente había como un 15% o un 10%, no al 25% que se creía en ese momento. Ya, vale, y Entonces, o sea, como que hay un estudio que dice que no hay tanto, que no había tanto, o sea, que no había más que ahora. claro, y eso Ya. como que calzaba con los datos que se tenía de que la temperatura en ese momento era muy caliente, que había mucho CO2 en el ambiente. Ya, perfecto. Ya, genial. Entonces, Claro, ya, dale. entonces, pero también estaba la duda de por qué los dinosaurios y en general la fauna Eran de tan ese momento, grandes. por qué era tan grande. Entonces ellos decían que no tenían una respuesta para eso. Pero en el estudio de 2019 decían que si bien el oxígeno era menor que ahora, sí hubo un aumento porque antes de la era mesozoica, o sea, en la era paleozoica, era muy frío, pero también era muy seco. Entonces había mucho menos oxígeno. Y aumentó casi de un 10%, aumentó como un 19%. Y ese aumento como provocó el la tasa a aumento la que aumentó. Claro, aumentó el tamaño de la fauna. Ya, como que lo hizo demasiado rápido el aumento del oxígeno. Claro, y eso, a pesar de que no haya más oxígeno que ahora, sí ese aumento fue como la Impactó causante. a tal nivel de que los dinosaurios fueran más grandes, o todo en general en ese tiempo era más grande, los insectos. Ya, buena, bacán. O sea, era un mito. Sí, sí. Bacán. Ya, me gusta porque la idea es que en este curso estemos, como les comenté al principio, aprendamos no solamente digamos, a leer los libros, porque si ustedes se ponen rigurosos o se ponen, por ejemplo, críticos, toda la materia que uno pasa está en algún libro, ¿ya? Pero uno está acá no solo para leer libros, sino que también para investigar más allá, como lo hizo Larlet, y para ir, digamos, salir de la caja y si se nos ocurre algo, tratar de encontrarle alguna explicación. Así que efectivamente, la Tierra nunca ha tenido en el pasado más oxígeno de la que tiene ahora, ¿ya? Entonces, luego ustedes pueden hacer el mismo ejercicio que este de dónde se encuentra la mitad de la atmósfera, pero utilizando, digamos, este cálculo, ¿ya? Pueden hacer el mismo cálculo, pero preguntándose dónde se encuentra el 90% de la atmósfera y encontrar el nivel de presión a la que esa se encuentra. Entonces, en este caso concluimos que la mitad de la masa se ubica a los 500 hectopascales, ¿ya?
Vamos. Entonces, uy, parece que nos va a atacar una salida a terreno, chiquillos. ¿Supieron algo de eso? Mañana tenemos una. ¿Es mañana? Ay, verdad, qué entretenido. Sí. Ay, por eso no van a... Ay, yo no estoy invitada. Oh, qué triste. Igual eran 2 horas de viaje. Bueno, igual la pasamos a buscar, profe. Ya, sería bueno. Ya, entonces mañana no vamos a tener clases porque ustedes van a salir. Ya, entonces vamos a hacer unos bloques asincrónicos, po, ¿ya? Pero yo prefiero pasar la materia, yo creo que les voy a dar lectura nomás y prefiero pasar yo la materia porque son muchas ecuaciones y yo sé que yo cuando empecé al menos esto y me costaban mucho las ecuaciones. En fin, la mitad de la atmósfera entonces está a los 500 hectopascales y el 90% está más o menos a los 100. Entonces ustedes tienen que llegar aquí al último, en esta último, aquí está a los 100 hectopascales el 90% de la atmósfera. Ya, entonces vamos a alcanzar a pasar un poco del inicio de lo que es la ecuación de estado, ¿ya? En la atmósfera nosotros tenemos una serie de variables meteorológicas, ¿ya? O variables de la termodinámica que nosotros solemos utilizar para poder determinar el estado de la atmósfera, el estado termodinámico, y también para poder decidir cómo se va a comportar esa parcela en relación a su medio. Perdón, recién estoy viendo el chat, pero es solo una hora. No, es que Fernando, pero si no me invitaron el correo, yo casi me emocioné, yo ya estaba armando mi maleta. Yo casi que quería, yo dije voy a conocer a los chiquillos, pero oye, sí vamos a tener otra instancia, ¿cierto? Sí, igual paso como alumna, pero para la otra salimos nosotros nomás. Entonces, ya volviendo al tema, vamos a ver entonces una ecuación que relaciona todas estas variables que les digo yo que son variables termodinámicas, ya así les vamos a llamar. Por ejemplo, ¿cuáles son? Está la presión, ya que la definimos como una P, está el volumen, que va a ser una B corta, y está la temperatura. Estas 3 variables, que van a ser como las variables termodinámicas que les digo yo, se van a relacionar de una manera entre ellas. ¿Y cómo se van a relacionar? Bueno, se van a relacionar gracias a esta ecuación que yo digo que es como mágica, que es la ecuación de estado, ¿ya? Entonces, esta ecuación se puede aplicar a cualquier material, ¿ya? Y gracias a eso, cada material va a tener una distinta ecuación de estado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una ecuación de estado para un sólido, para un líquido, etcétera, dependiendo de las propiedades moleculares que tenga cada uno de los materiales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la atmósfera? La atmósfera también va a tener su ecuación de estado, ¿ya? En este caso, vamos a tratar a la atmósfera como algo que es conocido como un gas ideal, ¿ya? Los gases ideales tienen una propiedad que, digamos que propiedades moleculares que hacen que se consideren un gas ideal. Por ejemplo, las moléculas no sienten atracción unas por otras, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, gracias a eso vamos a utilizar una ecuación de estado que va a ser la ecuación del gas ideal. Y eso es genial porque es la más fácil de todas. No, no, es que esta ecuación se la tienen que aprender de memoria. Y realmente es muy fácil. Entonces, para esto, la atmósfera debe cumplir con las siguientes características para ser un gas ideal. Las moléculas del gas no tienen volumen, ¿ya? Son ínfimas, son pequeñísimas. Las colisiones son perfectamente elásticas, ¿ya? Y no existe fuerza, no existe fuerza intermolecular, no se atrae ni se repele. Ese nulo no vale, porque al principio hay uno. Entonces, las moléculas entre sí no se atraen ni se repelen. Entonces, gracias a todas estas características, nosotros podemos utilizar esta maravillosa ecuación, que no sé si se acuerdan, pero en el colegio uno la tenía como pavo ratón o algo así, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo le decía esta ecuación, pero todos teníamos como un nombre gracioso para la ecuación. No sé si ustedes le tenían un nombre distinto. Pavo ratón, sí, creo que era eso. Bueno, pavo ratón es una buena manera de acordarse porque uno escribe acá, por ejemplo, algo de ratón, sí.
Igual no me acuerdo, a ver, no sé si era pavo, quizá era algo más ordinario en ese tiempo, cuando uno iba en el colegio. Pavo, ratón. Ay, ratón. Entonces aquí de pavo uno saca la P, sacan la B, sacan la R, sacan la T y sacan la N. ¿Ya? Donde P va a ser la presión, B el volumen, R va a ser en este caso la constante del gas general, T la temperatura y N el número de moles. Entonces la forma molar de la ecuación del gas ideal va a ser esta. Entonces, pavo ratón es una de las maneras de acordarse, pero yo a esta altura ya me la sé de memoria de esta manera. PV es igual a N por R por T, donde N es la presión en pascales, acuérdense. B es el volumen en kilogramo partido metro cúbico. ¿Por qué? Porque acuérdense que, ¿cómo se llama? El volumen, claro, el volumen es kilogramo partido metro cúbico. N es el número de moles. No, B no está en kilogramo partido metro cúbico. Porque esto, kilogramo partido metro cúbico, es la densidad. Densidad es igual a masa partido por volumen. La masa está en kilogramos y el volumen ¿en qué está? Metro cúbico. ¿Ya? Porque el volumen es como de una caja, es como multiplicar todos sus lados. Por ejemplo, si tenemos aquí esta cajita, esa cajita media deforme. Si tenemos esta cajita, esto por ejemplo acá va a ser el área. Pero todo lo que está dentro, es decir, en este caso X por Y por Z, X por Y por Z, va a ser igual al volumen. Entonces el volumen es metro cúbico porque multiplica 3 veces una medida de medición, o sea, como de largo, ¿ya? De longitud. Entonces ahí está mal escrito. Ustedes me lo reemplazan y después cuando yo lo subo bien. Entonces aquí eso sería, el volumen va a estar en metro cúbico. Ya, N va a ser el número de moles que tengamos de ese gas. R se va a llamar la constante del gas, la constante general. ¿Ya? Y esta se va a encontrar en Joule partido Kelvin mol. Y T va a ser la temperatura que sí o sí, chiquillos, está en Kelvin. Acá siempre la gente se equivoca porque usa digamos, el grado Celsius en vez del Kelvin. Pero lamentablemente en todas estas ecuaciones termodinámicas se usa el Kelvin. Y lo único que hacemos para eso es sumarle 273.15 a nuestros valores que están en grados Celsius. Entonces esté en grados Celsius más 200.3.15 igual Kelvin, ¿ya? Ya. Ahora, ese número de moles está raro, porque el número de moles nos molesta, o sea, no es fácil agarrar un fluido y decir, ay, este fluido tiene tantos números de moles. No, no es que uno ande contando cuántos moles de una molécula haya, y por lo tanto tenemos que pasarlo a otras unidades de medida que sí sean fáciles de medir o que sean conocidas, ¿ya? Por lo tanto, se va a definir en este caso la ecuación, digamos, o sea, se va a definir el número de moles N como la masa partido la masa molecular. Masa está en kilogramo y la masa molecular está en gramo partido kilogramo, que es lo mismo que kilogramo si es que lo multiplicamos por 1000. Así que el N no tiene unidad de medida, ¿ya? Está así solito. Entonces, si nosotros reemplazamos este valor dentro de la ecuación del gas ideal que estaba en la forma molar, dejamos la ecuación del gas ideal en una nueva forma, en donde reemplazamos el número de moles por la masa del fluido o del gas que vamos a considerar sobre la masa molar de ese fluido, ¿ya? Entonces, gracias a esta masa molar, bueno, y acá hay otras cosas que se pueden hacer. Ustedes saben, por ejemplo, que la densidad va a ser igual a la masa partido por el volumen, y eso va a significar que si es que nosotros pasamos dividiendo en esta ecuación el volumen hacia el otro lado, o dicho de otra manera, la masa hacia el otro lado, podemos tener o el volumen específico o la densidad. Y el volumen específico se escribe así, que es volumen partido masa.
pero vamos a usar la densidad. Entonces, masa partido volumen, ahí nos puede quedar esta ecuación escrita con la densidad, que es lo que hice acá abajo. Entonces acá la ecuación escrita con densidad nos queda de esta manera, ¿ya? Y ustedes dicen, oye, pero ¿qué pasó con la masa molecular? Que era el M que estaba acá abajo. Bueno, esa masa molecular del gas, si es que yo la incorporo y considero esta nueva definición, que R le vamos a llamar la constante del gas específico, la constante del gas específico entonces va a ser el R, que va a depender de la constante general del gas, que va a ser el R asterisco, que si se acuerdan estaba en Joule partido Kelvin mol. ¿Ya? Y por otro lado vamos a tener la masa molecular, que está en gramo partido mol. ¿Vale? Y ahí nos va a quedar un menjunje, digamos, entre los dos, que nos va a definir una R del gas específico, que va a ser una R para cada gas, ¿ya? O sea, esta ecuación está pensada para un gas. Entonces esto nos va a quedar en Joule partido kilogramo Kelvin. El R específico, ¿ya? Entonces volvemos a reemplazar este valor en la ecuación que nosotros conocemos, que es esta, y reemplazamos también con la definición de la densidad y llegamos a la ecuación final del gas, que es para ¿cuántos gases? Para un gas, solo para un gas. No, yo no voy a escribir esto. Solo para un gas. Ya cuéntenme en dónde van a ir mañana, si no me voy a poner a llorar. A la reserva Ríos y Presas. Ay, no. ¿Por qué me haces esto? Pucha, Pero profe, que ya, pero saquen fotito a las nubes, ¿ya? ya, profe, le vamos a mandar una fotito de las nubes. Ya, ya, mándenme foto de usted y todo eso, ya. Yo voy a llevar cámara y le voy a mandar fotitos. Ya, bacán, bacán, gracias Yulisa. La Arlet que manda un correo, me van a decir, oye, si tú ya estás viejita. Ya, entonces, todo lo que pase hasta el momento, chiquillos y chiquillas, está hecho para un gas, solo para un gas. ¿Con qué me refiero con eso? Por ejemplo, el nitrógeno es un gas, el oxígeno es otro gas, el vapor de agua es otro gas. Y nosotros sabemos que en la atmósfera no tenemos un solo gas, tenemos varios, tenemos nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, tenemos vapor de agua, etcétera, metano. Entonces tenemos que encontrar una manera en que nosotros podamos encontrar una ecuación de estado que dentro de su digamos, definición incluya a todos los gases de la atmósfera. Entonces, para eso, introducimos una ley que se llama la ley de Dalton, que lo que hace es que indica que la presión total de un gas que está mezclado, que hay muchos gases, digamos, muchas moléculas adentro, se va a definir como la suma de las presiones parciales de cada gas dentro de ese fluido. O sea, en este caso va a quedar así. Va a ser, por ejemplo, la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno, etc. Y todos los gases que estén incorporados en ese fluido, que en este caso es la atmósfera. El volumen, misma historia. La ley de Dalton dice que el volumen también puede ser tratado de la misma manera y la suma parcial o la suma de todos los volúmenes parciales de ese fluido va a ser igual al volumen total. Gracias a eso, si lo aplicamos a la ecuación, ¿ya? Nos va a quedar que vamos a poder sumar fácilmente, digamos, en esta ecuación todas las presiones parciales, ¿ya? De todos los gases, todos los volúmenes parciales, porque va a ser el volumen total, o sea, el volumen de cada gas va a ser igual al volumen total del fluido. Todas las masas también las vamos a poder sumar, ¿ya? La sumatoria de las masas se va a tener que considerar la masa de cada fluido. ¿Dónde va a estar lo que va a cambiar, lo que va a variar digamos, por el gas? En el RD, ¿ya? Porque el RD, si se acuerdan, dependía. El RD, ¿por qué se llama RD? Porque es el R de la constante específica del gas del aire seco. Entonces le ponemos D porque en los gringos le dicen dry. Dry. Entonces el aire seco. ¿Ya? ¿Por qué hablamos del aire seco? Porque
El aire húmedo es complicado. El aire húmedo, ¿qué tiene de difícil? Que nosotros sabemos, por ejemplo, que el nitrógeno y el oxígeno son gases que nunca cambian, ya son constantes en la atmósfera. Por otro lado, el H2O y otros gases son gases altamente variables en la atmósfera, ya van entre 0 y un 4%. Entonces, como son tan variables, tendríamos que todo el rato, a cada rato, calcular el RD, calcularlo para cada momento de la vida. Entonces, eso es muy complicado en la física, así que nosotros decimos, solo vamos a calcular el R para la mezcla de gases que definan el aire seco, es decir, que solo contengan nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces, el RD nosotros sabemos que depende de la R de lo que es la constante de los gases generales sobre la masa molar del aire seco. Ya, y acá está el problema. ¿Cómo calculamos esa masa molar? ¿Ya? Entonces, para calcular la masa molar, nosotros sabemos que el número de moles es igual, el número de moles va a ser igual a la masa del aire seco partido por el número de moles del aire, partido por la masa molar del aire seco. Y si queremos obtener la masa molar, entonces despejamos. Masa molar del aire seco va a ser igual a la masa del aire seco sobre el número de moles del aire seco. ¿Ya? Pero lamentablemente la ley de Dalton no sirve para esta variable, para el número de moles, ni para la masa molar. Así que lo que hay que hacer es que hay que redefinir esto como sumatorias de cada uno de los componentes. Entonces va a ser, la masa al aire seco va a ser la sumatoria de la masa de cada componente y el número de moles va a ser la sumatoria de la masa de cada uno de los componentes sobre la masa molar de, en este caso, de cada componente, que es lo que aparece aquí. ¿Ya? Seguimos con esa ecuación entonces y vamos aquí arriba. También nosotros sabemos que, volviendo a usar el concepto de que el número de moles va a ser igual a la masa partido m, nosotros sabemos que podemos reescribir la sumatoria de la masa de cada componente como la multiplicación del número de moles de cada componente por el número de masa molar de cada componente, el peso molecular de cada componente. Finalmente, entonces, reemplazamos esto en la ecuación y reemplazamos acá abajo esta sumatoria como el número de moles total del aire seco, que en realidad así estaba al principio. Así estaba al principio acá. Y gracias a eso entonces, definimos una nueva, digamos, un auxiliar que va a ser chi, que no es nada más que la fracción volumétrica o fracción molecular de un gas digamos, en el compuesto entero. Entonces, en este caso, ¿qué sería esto en la atmósfera? Sería nada más que decir que de nitrógeno, por ejemplo, hay un 71% de un total de gases que es el 100. Y esto va a ser igual a, en términos de moles, por ejemplo, de 100 moles que hay en la atmósfera, 71 son de nitrógeno. Entonces, en este caso sería un 0.71, sería la fracción molar de ese gas en la atmósfera. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿se entiende esto? ¿Qué es esto? Es la fracción molar. Entonces 0.71 sería en este caso lo que iría acá. Ya vamos a hacer ejercicios para que entiendan mejor, pero ¿entendieron la ecuación? Entonces, de esta manera ustedes van a poder obtener este M. Y con este M van a obtener el R del aire seco. Y con el R del aire seco van a encontrar lo siguiente. Tarán, la ecuación. Aquí estamos haciendo el ejercicio. Cuando nosotros obtengamos el R del aire seco, vamos a obtener esta maravilla que está acá, que va a ser la ecuación del gas ideal
para el aire seco, que es una de las ecuaciones que se tienen que aprender. ¿Dónde? RD es 287 Joule partido kilogramo Kelvin, que es la constante específica del gas para el aire seco, o sea, para la mezcla de gases entre ¿qué? Nitrógeno más oxígeno. ¿Ya? Esta ecuación no va a considerar las variaciones de vapor de agua en la atmósfera, ¿ya? Sin embargo, va a ser una buena aproximación. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que calculemos el R del aire seco. Y con esto terminamos, ¿ya? Entonces, si no tienen más dudas, hacemos este ejercicio para que les quede más claro cómo calcular el M, porque muy probablemente yo les vaya a pedir en la prueba que ustedes calculen o me digan cuál es la ecuación del gas ideal para la atmósfera de Venus, por ejemplo. Entonces, usamos la ecuación para obtener M, que sabemos que la ecuación era M igual a la sumatoria de I de chi I por MI, ya. Pero nosotros sabemos que la atmósfera, el aire seco se compone principalmente de dos componentes, entonces vamos a usar el chi del nitrógeno y el chi del oxígeno, ¿ya? El chi del nitrógeno es un 78% aprox. El porcentaje del nitrógeno en la atmósfera es de un 78%, y por lo tanto la fracción molar va a ser de 0.78. Así de fácil. ¿Ya? Y este 0.78 lo ponen aquí. 0.78 por 2 por 16. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es eso? Son 2 átomos de oxígeno, y cada átomo de oxígeno tiene un peso molecular de 16 gramos partido mol. ¿Ya? Así es. Luego, 0.29 es la fracción molar del oxígeno por 2 por 14. 14 es el peso molecular, que está en gramos partido mol, del oxígeno, y como son 2 moléculas, se le pone por 2. Y ahí tenemos entonces el M, que sería en este caso el peso molecular promedio de la mezcla del aire seco, que es 28.52 gramos partido mol. Ahora, si reemplazamos para obtener R del aire seco, reemplazamos los valores, digamos, de la constante del gas general, que sería 8.1345 Joule partido Kelvin mol, que está dada, digamos, por una constante que está aquí arriba, que ustedes siempre la van a tener. Ya. Este sería, esta 10 elevado a menos 3, pero es porque debiese ser kilojoule, pero whatever. Quedémonos con esta de acá abajo. Y 8.13 partido 45. Hagamos la prueba. Let's go. 8.1345 dividido en 28 exponente menos 3. 28, 290. Ah, ya, está bien. Pero es 28.52. Ahí sí, ya. Entonces, esta unidad de medidas también. 8.13 Joule partido Kelvin mol, y acá 28.52 por 10 elevado a menos 3. ¿Por qué acá está así solito y acá está 10 elevado a menos 3, chiquillos? Y con esto los libero. ¿Se les ocurre? Acá está en gramo, y acá, para poder meterlo a la ecuación, necesitamos que esté en kilogramo. Entonces, para pasar de gramo a kilogramo, tenemos que pasar esta expresión multiplicarla por 10 elevado a menos 3, ¿ya? Y ahí la pasamos a kilogramo. Entonces, si nosotros hacemos esta ecuación, o sea, si hacemos este cálculo, obtenemos que el R del aire seco es 287 Joule partido kilogramo Kelvin. Y esta es la ecuación clave que vamos a utilizar, o el R que vamos a utilizar en todos los cálculos de aquí en adelante. ¿Tienen alguna duda? Para que cerremos con eso. Eso, síganle, tengan cuidado con la unidad de medida, ¿ya? Tiene que quedar esto siempre en Joule partido kilogramo Kelvin. Y si se fijan acá la unidad de medida, uno la verifica, claro, el mol se va con este mol de acá abajo, y ahí nos queda
Joule partido kilogramo Kelvin. Son cosas que tenemos que tener claro. Ya, bueno, pues que les vaya bien mañana. Ya. Entonces, no nos vemos mañana en clases. Tenía unas ganas de levantarme a las 8:30 que ni les cuento.